a tener el contacto con un pediatra, Eduardo Regueira, para hablar del tema de la presencialidad, pero como teníamos el contacto con la consejera de primaria antes, yo quiero escuchar a los panelistas de esta boca mía con una primera reflexión sobre la mirada desde primaria y la mirada de, además de un consejero que fue electo por los docentes sobre este tema, para después escuchar la opinión del pediatra. Comenzamos por Dayana. Bueno, ella nombraba, Gabriela nombraba el aprendizaje en la vida social, la salud mental y el evitar la violencia intrafamiliar. Claro, cuando nosotros hablamos de la presencialidad en la educación, tenemos que tener una mirada sumamente global. No nos podemos poner en particularidades o en particularidades familiares, porque quizás mi situación no es la misma que la tuya o la que están viviendo las familias de los sectores más carenciados. Sacando todo esto, que seguramente va a ser de lo que hable el pediatra y de la importancia en la sociabilización que tiene la escuela como factor unificador, como factor justamente socializante, yo no entiendo la necesariedad de, a esta altura, a un mes de terminar las clases, exigir la presencialidad. Bien. Realmente me parece un absurdo desde todo punto de vista, porque todos estos factores de los que venimos hablando se vienen dando en pandemia, los estamos sufriendo desde marzo. Estamos a un mes, no compliquemos las cosas. Camino. Bueno, tengo la mirada prácticamente opuesta en este sentido. Me apoyo en lo informado por el GACH y dijo el Grupo Asesor Científico Honorario leo textual, fueron poco frecuentes los brotes en las escuelas, y agregó, el riesgo por no concurrir es mayor al de un eventual contagio. Desde esa perspectiva, cualquier gesto, cualquier acción, cualquier política que contribuya a que un niño, y en particular un niño de los sectores más frágiles, más pobres, más desfavorecidos, los quintiles más bajos, pueda recuperar presencialidad en la escuela, siempre y en cualquier circunstancia yo lo voy a tomar como una buena noticia. Siempre y en cualquier circunstancia lo voy a tomar como una buena noticia. Y presumo además que este hecho tan sobre el filo seguramente tiene que ver con ir acomodando el funcionamiento para el próximo año lectivo con el que vamos a convivir con esta emergencia sanitaria. Verónica. Creo que debió haberse hecho incluso un poquito antes, Totalmente, pero entendiendo lo que decía Ale, bueno, las recomendaciones del Grupo Asesor Científico están desde hace rato, ¿no? Los primeros informes que hablan de aumentar la presencialidad, creo que son del mes de agosto. El tema era los recursos, cómo hacemos para. Por la salida que encontró el CODICEN, es una salida que no compromete recursos adicionales. Y creo que allí está, por lo menos, la crítica que yo hago. Al ser un mes y poquito antes de terminar las clases, creo que debió haberse acompañado con un criterio más general, que es, bueno, vamos a volver, vamos a la presencialidad absoluta, pero nosotros, esto es la regla general. Aquellos centros que no puedan, porque no tienen las condiciones, porque no tienen los recursos en la limpieza y demás, los vamos a ayudar. Creo que lo que se planteó fue al revés. El que pueda, que lo haga. Me parece que me hubiese gustado un esfuerzo final de comprometer mayores recursos, sobre todo humanos, ¿no? Estamos hablando de economía, pero necesitamos personas de limpieza y necesitamos docentes que puedan atender, bueno, mayor cantidad de niños en el mismo centro educativo. Me parece que hubiese sido una buena señal acompañar esta medida de una suerte de, bueno, o acuerdos con las intendencias, o, bueno, si hay que desembolsar dinero de algún lado, que se desembolse del fondo COVID de donde fuera, como también un buen preámbulo de lo que puede ser el próximo año, si es que no hay vacuna, y si es que en realidad vamos a tener que comenzar en marzo las clases con esta realidad. Vamos a tener que ir todos los días a la escuela. Creo que eso es indiscutible. Fernando. A mí me resulta bastante difícil sacar una conclusión sobre si estoy a favor o estoy en contra, porque me parece que a mí personalmente me faltan una cantidad de elementos. En principio estoy de acuerdo con Alejandro, en la medida en que se habilite es mucho mejor que estén yendo a la escuela o que no estén. Ahora, falta un mes, se podía haber terminado así, evitando determinadas cosas. Me parece que no es obligatoria, además la presencialidad, ¿no? Sí, ya lo es. ¿Es Ya lo obligatoria? era, ya lo era. Está pasando lista y es obligatoria desde hace ya. No, pero la presencialidad total es obligatoria. Y ahora sí, no. sí. Sí, sí. No, porque No, presencialidad no, era obligatoria. Cuando te Digamos, convoquen tenés que ir. Exacto. Algunos cuando te centros convocaban podrás tenés que ir, pero ahora es obligatorio. Si una escuela dispone de dar clase todos los días, es como toda la obligatorio. vida. Pongo el caso de mi hijo, está yendo hace un mes obligatoriamente con lista. O sea, Sí, se claro. pasa falta. Entonces, en aquellas escuelas que lo puedan hacer, el distanciamiento de 1 metro y todo será obligatorio, en otras no. Me parece que se genera
diferencias ahí. Yo no sé, de todas maneras, más allá de que no tengo mucha opinión sobre esto, me gustaría llamar la atención sobre el uso del lenguaje inclusivo por parte de la consejera de primaria, que mencionó la palabra niñes. Yo no sé si esto está habilitado, si es institucional. La consejera es electa en representación de los docentes. Yo no sé si corresponde al gremio de maestros o al gremio de profesores, no sé. Maestro, primaria. De primaria. Ella maestros. No, porque justo ahora estamos con algunas cuestiones vinculadas con los profesores, los paros, las ocupaciones del liceo, pero una vez maestros, digamos, porque se puede englobar al sindicalismo. Yo no sé si está autorizado, si existe alguna normativa en el Ministerio o en el CODICEN que se puede usar el lenguaje inclusivo o no, porque mencionó niños y niñas y en un momento mencionó niñes. Sí, inmediatamente. Y es consejera de primaria, o sea, tiene una representación. No sé si forma parte, no lo sé, pero me parece que es un tema que me llamó la atención el uso del término por parte de una autoridad. Digo, perdónenme, más allá de que podemos discrepar respecto al uso del lenguaje inclusivo, estamos hablando de que hay miles de niños que no han podido ir a la escuela, que están yendo 1 o 2 días por semana, bueno, que están viviendo realidades en sus hogares. Está perfecto, yo ya me pronuncié sobre eso. Está bien que usted se preocupe por el niño. Sí, pero a ver, Verónica, yo ya me pronuncié sobre eso y dije que no podía ser un juicio categórico porque me faltaban elementos. Ya me declaré tachuela. Segundo tema, a santo de que el uso del lenguaje inclusivo no me va a calentar. Lo anotamos, no se hay caliente. otro tema para anotar, la importancia del plan Ceibal para todos esos niños que no pudieron ir a la escuela. Y me parece que la pandemia debería haber sido usada para replantearse el sistema educativo en general. Ayer salió el tema justamente cuando hablábamos de los paros en secundaria, todo lo que se tenía, la estructura del plan Ceibal. La plataforma CREA. Por ejemplo. Pero bueno, vamos a tener una mirada sobre la importancia de la presencialidad desde otro punto de vista. Estamos en comunicación con el doctor Eduardo Regueira, que es pediatra, para que nos comente justamente desde ese punto de vista. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jaime Clara te saluda. Buenas tardes, Jaime, ¿cómo andás? Saludos a los panelistas también. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ya lo ves un poco entonados ya en la discusión, pero vamos a ver tu mirada sobre la importancia de la presencialidad. Hemos escuchado mucho de la importancia de lo que significa el hecho de compartir un salón de clase en términos de socialización, sobre todo a nivel de los niños de primaria. En fin, bueno, todos estos elementos va a ser importante escucharte. Ha sido un año rarísimo, ¿no? De este 2020, 2021, desde marzo, que empezó toda esta pandemia, ¿no? Una de las primeras actitudes que se tomaron fue comenzar quédate en casa, que los niños también quedaron confinados. Y bueno, después poco a poco, viendo la evidencia, viendo la evolución, ¿no? Esta película, nosotros lo que tenemos, la ventaja de esta película es que estamos viendo en Europa, ¿no? 1 o 2 capítulos adelantados. Vimos al principio cómo cuando arrancó en China y después se fue extendiendo a lo que es Europa y bueno, después vino acá a Sudamérica. Vimos lo que pasó en el verano europeo. Nosotros vamos camino al verano, ellos van camino al invierno y están ahora sufriendo la segunda ola. Y bueno, se fue viendo que los niños, ¿no? Que no contagiaban, no eran súper contagiadores, como puede ser con otra enfermedad, como con la gripe, con las bronquiolitis, la BRS. Y ahí empezamos a, bueno, ni que hablar, jerarquizar, primero que nada, el trabajo del H. Sobre todo, en este caso, ¿no? que atañe a los niños y a las niñas, el trabajo que han hecho los pediatras, ¿no? Los neuropediatras, desde marzo. Le han prestado una importancia, una atención superflua. Ninguno de los pediatras hemos quedado ajenos a esta situación. Nos preocupa muchísimo la inequidad que ha surgido, ¿no? con la presencialidad completa y obligatoria en algunos colegios y en otras escuelas públicas no. Y bueno, y ahí entra a jugar la salud de nuestras niñas y niños. Entra a jugar la salud porque la ausencia de salud no es solo tener fiebre, no es solo tener tos, sino también es cuando se corta ese ciclo lectivo o se reduce a la mitad, o también vemos que empiezan a aparecer, ¿no? Trastornos del sueño, trastornos de alimentación, depresión, ansiedad. Y lo que más nos llama la atención, y primero, es manejar el tema y darle a la población, poner la cara, poner el título y el tiempo, y brindarnos, sobre todo, para darle toda la información. Nosotros como científicos tenemos que, bueno, esta es la situación, esta es la evidencia que se está viendo en Europa, que se está viendo en otras partes del mundo, donde la apertura de clases se ha visto que no ha disparado
estos brotes, lo que estamos viendo, lo que se vio en Europa. Estamos viendo también que lo que está pasando acá en nuestro país, los casos que han habido en colegios y en escuelas, van de la mano con la apertura casi completa, diría, o a la vida normal, salvo algunos lugares de trabajo, gastronómicos, el turismo, donde están cerrados, y eso ha generado mucha angustia, mucha preocupación en los padres, miedo en los docentes también, y nosotros lo que tenemos que hacer, repito, como científicos, es transmitir tranquilidad, llevar calma con la evidencia científica. ¿Sí? Nosotros sabemos que este nuevo novel coronavirus no genera en los niños enfermedad grave, no genera también un supercontagio dentro de las escuelas. Eduardo, las escuelas son seguras. Perdóname que te corte, Eduardo, pero eso lo sabemos, sí, claro. Eso lo sabemos hoy, quizás no lo sabíamos el 13 de marzo, ¿no? Quizás, digo, para evaluar si estuvo bien la suspensión en aquel momento y si, digamos, en la medida en que se fue recogiendo información, bueno, ahora se pudo tomar con otro bagaje de datos, de conocimiento científico. Por supuesto. Entonces, cambió esa realidad. Por supuesto. A ver, yo celebro que este tema esté en la mesa, en este programa, a esta hora. Yo celebro eso, lo celebramos. Y lo que vos me preguntabas, lo que vos decías, y es así, bienvenidos a la ciencia. Esto ha sido un constante aprendizaje de actualizaciones, de papers, de estudios en diferentes partes del mundo, de opiniones de los expertos, ¿no? Ha sido una infodemia, ¿no? Que desde marzo hasta ahora los médicos, infectólogos, hemos pasado por todos los canales, radio, televisión, internet. Y bueno, está bueno ponerle un pienso a las cosas. Y claro, con respecto a eso, el uso del tapabocas, y al ir viendo que al principio de la pandemia, ¿no? Yo creo que estuvo correcto, que ocurrió el viernes 13 de marzo, Exacto. Inmediatamente se suspendió las clases, nos confinamos y de poco fuimos saliendo o viendo cómo evolucionaba. Empezamos a ver la situación en Argentina, en Brasil, en el resto de Latinoamérica, Estados Unidos. Claro, es una situación que preocupa, mete miedo, pero tenemos el respaldo de este grupo asesor científico que ha manejado, que ha timoneado junto al Ministerio. Nosotros, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, también ha visto con muchísima preocupación el tema de volver a la presencialidad completa, de volver a que esos niños vuelvan a su vida normal. No hablar de nueva normalidad, sino que vuelvan a su vida normal, socializar, tener clases, ¿no? Reencontrarse con sus amigos, siempre, y esto quiero jerarquizarlo, en ningún momento el costo-beneficio sea negativo para la salud de los niños. Eso es fundamental. Claro. En ningún momento se puso en duda, bueno, vamos a abrir, pero capaz que se disparan los contagios, se nos enferman los niños, se nos mueren los niños. No, no es así. Y en base a eso, es que se han ido tomando estas medidas. Repito, me consta que el equipo asesor ha estado sobre este tema, hay muchos pediatras, colectivos de padres que nos preocupan muchísimo el tema, y el objetivo en realidad es sentarse, divulgar, discutir, no hacer una medicina de forma paternalista, decir, bueno, acá el pediatra soy yo y se va a hacer lo que yo diga, o ustedes no tienen voz ni voto, por poner un ejemplo, ¿no? Esto hay que discutirlo, charlarlo, hablarlo con los niños también. Eso es fundamental, ¿no? Y lo que decían recién, ¿no? Es llegarle al discurso, por ejemplo, el uso del tapabocas en los niños mayores de 6 años, sentarse a charlar con ellos, ¿no? Menores de 3 años está contraindicado, hay niños con diferentes patologías que se hace imposible que lo usen o que no lo van a tolerar, pero sentarse a charlarlo, ver y escuchar cómo ellos están viviendo la pandemia. Y otro tema que no es menor, ¿no? que se viene el verano, y tenemos la responsabilidad nosotros, como científicos, junto a los medios de comunicación y ustedes los comunicadores, de llegarle con el discurso, de llegarle con la charla, con la divulgación, a esa franja etaria, a adolescentes, adultos jóvenes, ¿no? que aún se siguen juntando, se siguen reuniendo en lugares cerrados, haciendo fiestas, reuniones, que es lo que nos preocupa y puede disparar, ¿no? la tasa de contagiosidad. Teniendo en cuenta, como ejemplo, a esto que es el manejo y transmitir tranquilidad con la evidencia científica y la disposición, paciencia, empatía, una cosa que decía Dayana, que está bien, que no todos tienen las mismas oportunidades, no todos tienen la misma chance, y yo creo y yo lo razono pensando en un 2020-2021, yo creo que 1 mes y medio, 2 meses es vital, o que vuelvan cuanto antes a esa presencialidad. Eso te iba a preguntar, porque bueno,
obviamente por decir, queda un mes, no lo hagamos, lleguemos a fin de año y después vemos. No, se puede hacer ahora, se consideró que este era el momento, se hace ahora, es valioso, ¿no? Es decir, empiezo la dieta el lunes, empezala ahora, si te quedan 5 días todavía. O sea que por ese lado tú decís eso. Pero por otro lado, hablando de lo que ¿hasta dónde desde el 13 de marzo hasta ahora se ha perdido? Porque hemos escuchado adjetivos como daño irreparable. Es decir, desde el punto de vista de la generación de conocimiento, del desarrollo cognitivo, de la socialización, estos 9 meses, 8 meses y pocos, 9 meses, 10 meses, ¿qué tan grave ha sido, digamos, esto? ¿Cómo evaluarlo? Obviamente que depende de cada caso y es muy complicada la generalización, pero en términos generales. Bueno, y eso lo vamos a ir viendo, que ha habido un daño, ¿no? Por esta parapandemia, ¿no? El aumento de los trastornos de ansiedad, de obesidad, del sueño, de conducta, ha generado, ¿no? El confinamiento, bueno, ni que hablar, los casos de violencia intradomiciliaria, ha generado esta situación que me parece que la respuesta a tu pregunta la vamos a ir viendo con el correr del 2021, pero por eso es vital que cuanto antes tener la actitud de decir, bueno, se vuelve o poner toda, ni que hablar la evidencia, la disposición, ¿no? Las ganas y lo físico para que nuestras niñas y niños vuelvan a clase, vuelvan a la normalidad, que vuelvan a tener la clase como lo tenían antes del 13 de marzo. Bien. Y eso que empiece a cerrar esa brecha, esa diferenciación que hay entre niños y niñas que están yendo normalmente a clase y otros niños que están yendo un 50%, un poco menos. Recordemos que también, en realidad todo comenzó con las escuelas rurales ya hace mucho tiempo y fue una muy buena experiencia, no conocemos casos que haya sido una mala decisión, inclusive. Y no ha disparado el riesgo de contagio. Inclusive lo que se ha visto, que los niños que se han contagiado, el vector o la trazabilidad ha sido o los adultos o ha sido por fuera de las instituciones. ¿Sí? A ver, más allá de todo y escuchando a los panelistas y a las diferentes opiniones, yo creo que nosotros tenemos que, acá con los medios de comunicación, en redes sociales o donde sea, aprovecharlas en este momento histórico. Esto es un momento histórico, ¿no? Nunca habíamos vivido una pandemia a nivel mundial que paró la rueda, sí. Y ahora lo que tenemos que hacer es, con empatía, con humildad, con tranquilidad, es ponerse a disposición, charlar, divulgar, escuchar a los niños, escuchar a las niñas, escuchar a los docentes, escuchar a los padres, escuchar a los auxiliares de servicio, a las personas que están, a las autoridades, ni que hablar, y entre todos cuidar la niñez. Eso es fundamental. Eduardo, ¿y cambia en algo, debe cambiar en algo, y acá es un mensaje más hacia los padres, te diría, cambia en algo la conducta? Porque también pensemos que si bien el transcurso de la enfermedad en los niños y en los adolescentes, en los jóvenes, se da de una manera muy diferente. El problema es digamos que un niño o un adolescente termine contagiando a un adulto mayor, ¿no? Y cuando hablamos de las aglomeraciones y tratamos de concientizar y hablarle al joven, le estamos diciendo no se aglomeren, no se amuchen por ahí, porque si se contagian, capaz que el problema no es con ustedes, el problema es después en vuestra casa, contagiando a tu padre, a tu abuelo, a tu tío, etcétera. ¿Tienen que tener los padres ahora que envíen a sus hijos a la escuela algún otro tipo de cambio de precaución, justamente en la medida en que van a estar en más contacto con más gente, con más niños, van a salir, van a tomar el ómnibus, etcétera, etcétera, cuando regresen a su casa y estén en contacto quizás con otros adultos? Sí, yo creo que, perfecto, yo creo que lo que tenemos que mantener es seguir usando, ¿no? las medidas de prevención, ¿no? Que ya las hemos repetido hasta el hartazgo. El uso de tapabocas, sobre todo jerarquizar el uso de tapabocas en los lugares que ya conocemos, donde no se respeta o no es posible el distanciamiento físico entre adultos. Un ómnibus, a veces por una aglomeración, no sé, en alguna reunión, en alguna marcha, ¿no? Eso que es un tema que ha surgido. Me parece que entra a jugar mucho nuestra responsabilidad social e individual, teniendo en cuenta en detrimento que esas decisiones pueden repercutir en la sociedad.
lo que vos me preguntabas, las escuelas son seguras. Yo creo que son seguras porque uno confía en la buena voluntad, Bien. en el laburo, en la cabeza que le ponen tantos docentes como los funcionarios para cuidar que lo más preciado que tenemos, que es la niñez de nuestros hijos. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Hay mucha expectativa con todo este tema. Lo importante es también generar instancias de mayor socialización en otros ámbitos, ¿no? Tratar de que si esto no se dispara y está más o menos controlado, no es el mejor momento para pensar en estas cosas, pero ver qué va a pasar cuando terminen las clases, cómo va a ser el verano para todos esos chicos, qué experiencias pueden tener, qué va a pasar cuando comiencen las clases. No nos habló la consejera de un adelantamiento en el comienzo de los cursos, pero se había manejado la posibilidad que se comenzara en febrero, es decir, aprovechar ese 2021 al cual tú le estás poniendo varias fichas de la mejor manera, ¿no? Y ya desde el comienzo. Pero no nos olvidemos, tú decías, llevamos la ventaja del calendario por lo que pasó en Europa. También por lo que pasó en Europa, el verano fue el momento del rebote, ¿no? Exacto. Y sí, yo creo que todos, a ver, desde marzo hasta ahora ya han pasado casi un año, ¿no? Ya todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Sí. Y sobre todo, qué es lo que se nos viene ahora. Lamentablemente tenemos el diario del lunes de lo que ha pasado en Europa, ¿no? Por lo bueno y por lo malo. Claro. Y sí, pensando cómo vamos a encarar el verano, ¿no? Sin dejar de lado todas las aristas, tanto laborales, ¿no? Ya todos conocen. Pero a mí lo que preocupa es eso, es tener la disposición, el tiempo y llegar con el discurso, ¿no? a nuestros adolescentes, jóvenes, a los adultos o a las personas que estén pensando generar reuniones en lugares cerrados o todos los lugares que ya sabemos donde el riesgo de contagio es altísimo. Y lo mismo, charlar y hablar con nuestra gurizada. Hay que hablar con nuestros niños y seguir y explicarles por qué tienen que usar el tapaboca, por qué pueden usar la máscara facial también, el tema de la pandemia, ¿no? Yo creo que está todo dado para seguir manejando la situación, no hemos perdido el control y bueno, gracias por el tiempo para poder divulgar esto, transmitir tranquilidad, ¿no? Y nosotros como científicos, como profesionales, poner el tiempo, la cara, la disposición para hacer lo que tenemos que hacer, que es divulgar y ponerse a disposición en tiempos de pandemia. Te vamos a seguir molestando porque sos muy claro, muy didáctico y nos ayudas a pensar. Gracias. Y que lo sigan en Twitter, que es excelente. Bueno, tenés una hincha acá. Muchísimas gracias. Sí, fanática. Bueno, muchísimas gracias. Que pases bien, Eduardo. Muchas gracias por atendernos. Un abrazo para ustedes cinco. Chao, que pases muy bien. Bueno, ya tenemos la otra mirada. Ahora vamos a debate. Vero. Bueno, creo que reafirma un poco lo que estábamos conversando en algún sentido algunos de nosotros, ¿no? El esfuerzo vale la pena. Imagínense que la obligatoriedad de la que hoy hablábamos más temprano fue en octubre. Y podríamos haber dicho, pero ¿y si faltan 2 meses? Bueno, con la obligatoriedad se aumentó un 15% la asistencia a clases. Ese 15% no estaba. Entonces me parece que vale la pena. Hay chiquilines también del liceo, de UTU, que la primera vez que fueron a clases fue después de la obligatoriedad. Esos chiquilines estaban desenganchados totalmente del sistema y ese último esfuerzo creo que lo que hizo fue devolverlos al sistema. Después podemos discutir cuál será su aprendizaje curricular en este tiempo, si valdrá la pena o no, pero por lo menos están, los tenemos y los tenemos enganchados para Recibieron el mensaje el próximo de año. la obligatoriedad. Sí, ellos y sus familias, porque me parece que también estamos hablando en este caso de primaria y creo que es bien importante que también las familias entiendan esto que estábamos escuchando. Bueno, es saludable ir a la escuela por un montón de otras cosas, no solamente por matemática, lengua y otras cosas que tenemos que aprender desde el punto de vista del conocimiento. Me parece que este último esfuerzo vale mucho la pena y es más, tendría que ser un poquito más redoblado. Conversar con todos. A mí me llama la atención que hoy escuchaba a Elvia Pereira decir que no fueron consultados respecto a esta medida, que se enteraron por la prensa. Tal vez hubiese sido bueno que todos estamos de acuerdo en que esto es potestad de las autoridades y demás, digo, no vamos a discutir eso. Pero son los docentes los que tienen que después bajar a tierra esto y más de la forma en la cual se plantea, tienen que ver cómo acomodan las realidades de cada centro y son la primera línea donde esas familias y esos niños se van a encontrar.
Me llama la atención que no se haya conversado con ellos. Y creo también, y cierro con esto, que los niños son los que reciben los mensajes de manera más clara y más natural. Lo veíamos con el retorno a las escuelas rurales, cuando todos estábamos, yo por lo menos estaba dudando respecto a eso, los chiquilines iban con su tapaboca, iban sin que fuera obligatorio, iban todos con sus medidas de seguridad, con alcohol en gel, y lo tenían clarísimo. Así que creo que en eso son muy receptivos. Y bueno, mi respaldo y mi apoyo a los docentes que tendrán que arreglarse cada uno con la realidad que tiene, ¿no? Tal vez hubiese sido una buena oportunidad para achicar un poquito la brecha tan grande que se ha generado este año entre los distintos centros educativos y entre las distintas familias que concurren a esos mismos centros educativos. Margui. Bueno, yo lo primero es que me alegro que el médico pediatra haya usado, más allá de que algún integrante del panel le moleste, que haya usado un lenguaje correcto. Permití un paréntesis porque se comunicó con la producción, la consejera Gabriela Verde, que ella quiso decir niñez. No, niñez, dijo niñez. Y dijo niñez, fue un error. Exactamente. Perfectamente. Así que hacemos la aclaración. Le iba a hacer más. Podemos ir a lo que importa. Le iba a hacer más adelante. Entonces, mirá que eso a mí también me importa, no sé a vos, pero a mí sí me importa. Hablar correctamente. Cerramos el paréntesis. Hablar correctamente me parece que también es una responsabilidad de los consejeros de primaria, nada más y nada menos. Y por supuesto que también de los panelistas. Cerremos el paréntesis. No, yo recordaba esta mañana en un programa que tengo en la radio, 610, sin vueltas, de 8:30 a 11. Aprovecho para pasar eso. No lo puedo escuchar porque estoy haciendo las cosas en su sitio a las 9 de la mañana. Yo tampoco puedo estar haciendo para cuando me dé la cámara lo digo, porque ahora no me está escuchando. No, recordaba en la radio todavía hay pegados unos carteles que la última recomendaciones por el COVID están de marzo pegados los mismos carteles. Después se fueron pegando otros. En la última recomendación dice no usar tapaboca. Usar tapaboca solamente si estás enfermo o sos un trabajador de la salud. O sea, se recomendaba no usar tapaboca. ¿Qué quiero decir con esto? Es que, y eso fue así, sí. Que estamos permanentemente aprendiendo y ensayo y error. Yo con todo el crédito que se le puede dar a la consejera de primaria o también al médico pediatra, él acaba de decir, se paró la rueda y lo que tenemos que hacer ahora es parar y escuchar a los niños, escuchar a los padres, escuchar a los docentes, escuchar a todos, porque realmente es una situación nunca vivida antes y creo que es ensayo y error. Entonces sacar conclusiones, está bien que se haga ahora, está bien que se haya hecho hace un mes, me parece que es de poco crédito. Recordemos que acá hubo gente que dijo cuarentena obligatoria y hay otro que dijo no, cuarentena obligatoria no. Cuando se habilitaron las clases para las escuelas rurales hay gente que los sindicatos pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo van a hacer eso? Es una locura. Y ahora están pidiendo presencialidad. O sea, no es culpa de nadie, es culpa del desconcierto que hay frente a la incertidumbre que tiene este virus. Entonces, por eso yo digo, a mí me cuesta mucho decir está bien o está mal. Creo que todos están haciendo ensayo y error. Y esto, las perillas famosas de la calle, de aquel momento, la de la economía, la de la social, la de la salud, acá se vuelve a mover con mucha discusión un poquito más la perilla de lo social por sobre la de la salud. Ojalá que sigan acertando, pero realmente no hay certezas. No puede haber certezas a poco tiempo de evaluado de los daños que pueden haber ocasionado en los chiquilines. Que hay daño, seguramente, hay distorsiones obvias. Ahora, que hay daño y de qué magnitud es, y yo no sé quién sabe. ¿Cuál es una evaluación contundente cuando estamos cambiando permanentemente los parámetros? Eso es lo que a mí me parece. Estamos a un mes de terminar las clases y bueno, se abre la presencialidad, bueno, bienvenida sea, es un ensayo más. Ojalá que salga bien, como otros que han salido bien, y alguno que no ha salido tan bien. Muchos no han salido, ya que Vicente, gracias. Muchos no han salido también porque el aumento de casos es notorio, el aumento de casos positivos es notorio. Creo que vamos a un camino que por ahora parece sin retorno, ojalá me esté equivocando. A mí lo que me pasa cuando hablamos de presencialidad o no presencialidad, a veces me abstraigo un poco de la pandemia. Y explico porque entiendo y comparto, por supuesto, lo que decía Vero, de que es inadmisible que se siga ampliando la brecha entre quienes pueden pagar un colegio privado y quienes tienen o eligen
ir a un colegio público, a una escuela pública, ni que hablar. Entiendo que en los contextos socioeconómicos más complejos es donde realmente la presencialidad se hace indispensable porque no hay una familia atrás que contenga, porque no hay una familia atrás que ayude con los deberes, que se siente a ver si en la plataforma CREA la profesora de historia puso o no puso. Entonces entiendo que hay sectores vulnerables que lo necesitan y que es absolutamente imprescindible. Ahora, yo me planteo un paso más allá, incluso de la pandemia, la importancia de la presencialidad, sacando esta universalidad en donde se incluyen los sectores vulnerables. Yo creo que la educación en Uruguay ha mostrado que no está dando buenos frutos. Y me parece que para aquellos que pudimos acompañar el proceso educativo de nuestros hijos en pandemia, nos damos cuenta que sacó una creatividad de maestros y profesores esta pandemia que los ha llevado a, por momentos, no digo parecer Finlandia, que es la panacea en la educación, pero también en un contexto socioeconómico muy distinto, pero los ha llevado a no enseñarles a estudiar de memoria, a enseñarles a crear, a enseñarles a investigar, a enseñarles a trabajar en grupitos chiquitos en donde los dos, bueno, vamos a empezar a analizar cómo se hace un PowerPoint y a saber cómo se arma un cuerpo humano. Me parece que el paso de la educación tiene que ser hacia otro lugar en donde la panacea no sea la presencialidad, salvo que lo veamos como un tema sociabilizador solamente. Cuando hablamos solo de la educación y de qué es lo que da frutos en la educación, yo creo que no es la presencialidad lo que da frutos. Me parece que hay otras herramientas que tienen que empezar a utilizarse, por eso destaco la plataforma CREA, por eso destaco el plan Ceibal, porque memorizar, porque repetir. ¿Cuántos fuimos? Yo tengo 25 años, acaba la cuenta hoy, 25 años de estar dentro de salones, no porque repetí muchas veces, sino porque estudié varias cosas, ¿no? Y sin embargo, de la mayoría de las cosas no me acuerdo. Asistía a escuchar, dar un examen, salvarlo y me olvidaba porque no me interesaba. Entonces creo que tenemos que en este momento de pandemia y teniendo en cuenta la situación en la que nos tuvimos que enfrentar y que no sabemos si nos vamos a tener que volver a enfrentar, a empezar a replantearnos cuál es el sistema educativo que queremos. Vale. Bueno, a ver, algunas cosas. Creo que el buen resumen que hizo el Eduardo, el médico con el que recién hablábamos, tiene que ver con algo que también se ha repetido muchas veces y que está bueno en realidad que haya ocurrido así. Y tiene que ver con que todos, y cuando digo todos, ni siquiera el Uruguay, la humanidad en su conjunto, a propósito de esta pandemia sin precedentes en la historia de la misma, hemos ido aprendiendo cosas, ¿verdad? Hemos ido adquiriendo, lo decía Margarita también, conocimientos que cuando arrancó todo esto pensábamos que era de una manera y resulta ser que no era exactamente así o a veces incluso exactamente el contrario. Y en ese sentido me detengo en un solo detalle porque tiene que ver con el tema que estamos hablando, la educación y en particular los niños. Informa el GACH que los niños se contagian y enferman de COVID-19 en menos proporción que los adultos. Esto se da de bruces con lo que se decía en el arranque, lo recordamos todo, ¿verdad? Los niños son los que más enferman y los que mejor transmiten la enfermedad. Lo escuchamos, ¿verdad? Al punto, y claro, y después se llegó a la conclusión, hace rato ya igual esta, ¿eh? Sí, que no era así, sino que era exactamente al contrario. En un asunto donde, yo igual tengo la obligación de decirlo, Uruguay tiene un número de pobres determinado. Cualquier número de pobres de cualquier país siempre va a ser demasiado alto que el ideal. Supongo que sobre eso no hay discusión, ¿no? La mayoría de nuestros pobres en Uruguay son niños. El Uruguay, nosotros, vamos a tener algún día, de verdad y con coraje, reflexionar acerca de cómo tratamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Esto es aparte. Vuelvo a retomar. Decíamos, los niños son el problema. Ahora estamos descubriendo que no solo no son el problema, sino que hasta además pueden ser las víctimas a propósito de quién enferma a quién. Otro de los aspectos con los que convivíamos, recién lo decía el compañero, el tapabocas. Resulta que hace bien poquito el presidente de la República dijo, a mí me parece que con acierto, porque me parece que la síntesis es adecuada, la actual vacuna, obsesionados por la aparición de la vacuna, es el tapabocas, ¿verdad? Recordemos que cuando esto arrancó, no solo en algunos casos se decía que era baladí, poco importante, a lo sumo se recomendaba para el personal de salud, lo recordamos, ¿no? Porque todos vivíamos en Uruguay hace 5 meses, ¿no? Para el personal de salud o incluso algunas personas con algunas patologías particularmente, ¿verdad? Y que incluso podía ser perjudicial, tal como decía el afiche en la radio, porque de alguna manera vos te contaminabas a ti mismo, ¿no? En una especie, yo no soy médico, no uso la terminología. Pero recuerden que había otro concepto que todavía no se tenía claro en la dimensión que ahora sí se tiene y que los especialistas nos lo dicen, el aire libre.
al aire libre, sin que esto signifique, para que nadie se ponga nervioso, que no haya que mantener la distancia, que no haya que aún usar el tapabocas y, por supuesto, la higiene personal, al aire libre la posibilidad de contagiarse es muy, muy, muy baja, subrayadamente baja. Son asuntos que nosotros ahora tenemos que observar, porque la otra cosa que repetíamos, y todos nos tenemos que acordar, era cuando los números no venían tan mal, decíamos, pero cuidado, todavía no vino. ¿Quién todavía no había venido? El invierno. Que el invierno, como decíamos, las grandes infecciones, todo el mundo se enferma, está hacia adentro. Ahora resulta que estamos diciendo, cuidado, que el que no vino es el verano. ¿Pero por qué? Porque somos malos, lo porque peor somos está burros, por venir, decían. lo peor está por venir. Porque somos malintencionados. No, porque estamos todos sobre la marcha aprendiendo y hay nuevas circunstancias que nos permiten de alguna manera convivir con la duda, pero también abrazar nuevas certezas. Si los niños entonces no son los que más se contagian, si los niños no son los que más contagian, no hay razones para que los niños no vayan más tiempo a la escuela, aunque falte media hora para terminar el año. Ese es un asunto sobre el cual me quiero abrazar. Y un asunto que lo dijo la compañera, supongo que es cierto, si en efecto las autoridades legítimas y bien intencionadas de la enseñanza, al disponer estos cambios, no conversaron con el sindicato, cometen un grave error, porque en el campo me refiero a la perspectiva sociológica, en la cancha, los que están todos los días con los gurises son los maestros. Los maestros y los profesores deben ser siempre consultados, aunque estos a veces hagan cosas que a mí como autoridad no me gusta. Es tener una mirada más elevada, es tener una mirada más democrática, es tener una mirada más republicana. Más real. Muy bien. Por favor, No trabajar con tengo el más tapabocas. No lo digo yo, lo dijo Elvia Pereira, la escuché en No, Telemundo al citando. mediodía, Gracias. pero por las dudas, Elvia Pereira, que lo habló hoy al mediodía, dijo que se había enterado por la prensa, no sé, las autoridades que tienen que responder a eso. Una cuestión que quería responderle a Diana, me parece que está fantástico lo que tú planteas respecto a esta nueva manera de adquirir conocimiento, pero esa es sigue siendo una manera para pocos. Porque para que tú tengas un hijo que investigue, que tenga las condiciones para, entre otras cosas, lo primero que tiene que tener es conexión a Internet. Y comida primero para ni poder que hablar, pensar. pero además Sí. conexión a Internet, que es una situación que ni siquiera se ha dado, no hemos podido hacer que eso sea universal. Hemos tenido chiquilines que no han podido conectarse porque no tienen la tecnología para hacerlo. Pero y avancemos hemos tenido maestros que han tenido que llevar cartitas, que han tenido que hablar por la radio local para que los chiquilines pudieran hacer sus tareas. Entonces, en ese contexto en el que hoy estamos, la presencialidad adquiere una relevancia y no puedo separar lo que tiene que ver con el conocimiento en sí mismo y lo social. En ese caso, creo que están demasiado vinculados, ¿no? Más allá de que es una discusión que estaría muy buena. Comparto 100% 16 lo que segundos, dice nada Vero. más. Comparto 100% lo que dice Vero. Avancemos en la universalidad de las conexiones a Internet, pero también algo importante, no nos engañemos con que los adolescentes usan el tapabocas. Bien. Voy al liceo todos los días a buscar a mi hijo y están todos sin tapabocas. Y eso es responsabilidad de los adultos. Hablemos con nuestros chicos. Lo vamos a seguir, este tema tiene que seguir. Vamos a cambiar porque se viene toda la discusión sobre UPM2. Eso lo hacemos después de la pausa aquí, en vivo, en el debate de Esta Boca Mía. Bueno, dentro de este bloque el Zoom, bueno, está bien. Bueno, está bien. Pasa que me estaban corriendo a mí también. Bueno, no, además no puedo dejar de saludar al amigo Raúl Viñas del movimiento UPM2, ¿no? ¿Cómo te va de Mout?